una nueva audición de su programa Monitoreando, en el cual cada día en la entrevista de hoy le vamos a tener un tema muy interesante, lo que es la responsabilidad médica penal, un tema de que puede influir en cada uno de los ciudadanos por la responsabilidad que deben de tener los galenos a la hora de ejercer su profesión. Asimismo, las condiciones con las que cuenta el Estado para poder laborar de una manera eficiente y poder brindar los servicios públicos o tanto privados en la materia de salud. Bienvenido, doctor Moreira, para que nos pueda explicar un poco y poder abordar, porque vamos a hacer referencia sobre lo que es la Gaceta Médica Nicaragüense en su edición de octubre de 2013, a petición de uno de nuestros oyentes, para tratar de explicarles de una manera formal toda la materia que está ligada a este tema muy interesante. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días, Sonia. Efectivamente, cuando me planteaste el tema te dije que era muy interesante porque atañe, ¿verdad?, a la situación médica integral de la República de Nicaragua. Aquí enfocamos, ¿verdad?, la conducta de los médicos tratantes, el sistema de control que tiene el MINSA sobre todos los hospitales y los centros clínicos privados, y lo que espera la población de un sistema médico orientado a hacer al ministerio que consume más recursos de parte del presupuesto general de la República. Entonces, lo que se espera es que se vaya incidiendo en una reducción del índice de muerte, de la tasa de mortalidad infantil, de las incidencias de plagas como el dengue, ¿verdad?, y otro tipo de enfermedades crónicas o cíclicas. Entonces, la responsabilidad penal, ¿verdad?, está ahí. Leí el ejemplar que me prestaste de la Gaceta Médica de Nicaragua del mes de octubre, y sí, ¿verdad?, el doctor Guillermo Arias Cabrera, que es el autor de ese tema o de ese ensayo, enfatiza bien muchas cosas, entre ellas que los médicos no actúan con dolo, o sea, los médicos no actúan con ánimo de hacer daño. Pueden tener otro tipo de actitud, como imprudencia, negligencia, ¿verdad?, pero que nunca actúan con daño o temeridad. En el transcurso del programa vamos a ir explicando esos términos, pero sí, el enfoque que él hace es bien balanceado, pero se queda corto. Se queda corto, ¿verdad? Y yo creo que vos tenés una agenda de puntos de inquietud que le pueden servir de mucho a la población, pero considero, ¿verdad?, que el tema, vamos a ver cómo lo enfrascamos, ¿verdad?, y lo tratamos en una sola sesión. Si no podemos en una sola sesión, pues, ¿verdad?, por el tiempo del programa, pues lo vamos a hacer en dos sesiones, en la sesión de hoy y en la sesión del otro viernes. Usted menciona que la responsabilidad penal es algo que tiene que estar regulado por cada uno de los médicos, pero en alguno, por ejemplo, en el Código Penal se establece de que el médico debe cumplir con su responsabilidad a pesar de que existe una regulación. El médico debe, a criterio propio, cumplir con sus responsabilidades. O sea, que ahí viene a reforzarse con ética, con vocación y todos los complementos que conllevan a esta profesión muy importante para ejercerla en nuestro país. ¿Sería que existe esta responsabilidad penal por el cuerpo médico de nuestro país o por cada uno de los entes que están vinculados a este servicio? Bueno, la responsabilidad penal en el área de la medicina está establecida porque, de acuerdo al principio de legalidad, pues fue aprobado el delito, ¿verdad?, de homicidio imprudente, y ahí se establece las modalidades, y entre ellas calza el ejercicio de la profesión de la medicina y sus especialidades. Pero esto se ve involucrado hay una ley que se llama la ley de arte, ¿verdad? En la ley de arte se establecen algunos criterios más específicos que están involucrados en el juramento de Hipócrates. Sonia, los médicos, ¿verdad?, no sé si ahora se sigue esa costumbre. Antes, cuando se graduaba un médico general, ¿verdad?, porque después se especializan, hace el juramento de Hipócrates. En el juramento de Hipócrates ellos, ¿verdad?, se comprometen, ¿verdad?, a darle atención, cuidado, humanismo, cariño, todo al paciente. O sea, aquí hablamos, ¿verdad?, de equidad. O sea, hablamos de que el médico debe ser paciente, debe tener paciencia, porque hay pacientes que lleguen, ¿verdad?, y son incómodos. O sea, un hipertenso es incómodo. Una persona que llega baleada y está viendo que se está desangrando, hay presión de parte del paciente y presión de parte de los familiares. Entonces, el médico tiene que ser equilibrado emotivamente, tiene que dedicarle su mejor esfuerzo,
tiene que actuar, ¿verdad?, con ética profesional. O sea, si él ve que el paciente tiene un problema que puede causar un daño a la familia o a la sociedad, él se lo guarda y solamente lo refleja en la hoja de ingreso del paciente, ya sea en el hospital o en el centro médico. Entonces, cuando el médico trae indicio o puede conllevar responsabilidad penal, cuando él se sale, ¿verdad?, de ese marco legal y de ese marco ético. Hablemos claro, por eso hablamos, ¿verdad?, de la imprudencia. ¿La imprudencia qué cosa es? Bueno, cuando el médico, ¿verdad?, no cumple su deber de forma idónea. O sea, sale el paciente del periodo operatorio, sale de operación y se descuida en el periodo postoperatorio. Eso es imprudencia, porque él sabe que él le tiene que dar continuidad al tratamiento para ver, ¿verdad?, si después del periodo operatorio no hay fiebre, no hay una temperatura elevada, no hay infección. O sea, si algo se le quedó adentro, como comúnmente salen ejemplos, entonces esa es una imprudencia. Después viene la negligencia. ¿La negligencia qué cosa es? No ajustarse a los procedimientos. Si llega el paciente con dengue, yo lo mando a hacer los exámenes adecuados, de sangre, de lo que sea, ¿verdad? Hasta de orina, para estar seguro del mejor dictamen posible. Pero si yo, por evitarme esos gastos, no lo mando a hacer esos exámenes y le dictamino, no, vos lo que tenés es fiebre, y le doy solamente acetaminofén, pues yo estoy actuando, ¿verdad?, de una forma negligente. Y la temeridad. Cuando el médico es temerario, cuando él, ¿verdad?, toma un caso, una especialidad que no la domina muy bien. O sea, si yo soy cardiólogo y hay alguien con un niño y necesita un pediatra, yo digo, no, yo lo voy a atender. No, yo soy temerario, porque yo no soy pediatra. O soy cardiólogo, ¿verdad?, y tengo un paciente muy grave y por irme a guiar, por irme a hacer lo que yo sea, o por irme a mi casa, lo dejo en manos de alguien que no está preparado, ¿verdad?, o que no tiene la capacidad suficiente para ver ese tratamiento, o lo dejo en manos de un pasante, como sucede en los hospitales públicos. Bueno, usted menciona 3 puntos muy interesantes que son la imprudencia, la negligencia y lo que es cuando un médico es temerario. Cada uno de estos puntos viene a delimitar sus pautas. Por ejemplo, en la imprudencia menciona de que puede ser el descuido postoperatorio o postquirúrgico que resurge en muchos médicos cuando realizan cualquier determinado procedimiento quirúrgico, por decirlo de esta manera. ¿Qué pasa? Que muchas veces por las múltiples responsabilidades que tienen, entonces le delegan a otro médico la responsabilidad postoperatoria. Y muchas veces no sabe o no conoce cómo se llevó el procedimiento y cuáles son las terminologías o los resultados que quería obtener. Ahora, en aparte de lo que es la negligencia, como usted lo menciona, viene a complementarse también con problemas de que no se realizan los estudios pertinentes, no se verifican las patologías, y se dieron casos con lo reciente, lo que es el dengue, donde posiblemente el paciente presentaba síntomas de sintomatologías parecidas a las del dengue, tal vez fiebre o problemas respiratorios. Entonces ellos ya lo adaptaban a ese protocolo, le hacían los estudios, pero no verificaban en tiempo y forma real, y muchas veces le brindaban el tratamiento y tal vez no era esa la enfermedad, que no correspondían las patologías de esa enfermedad, porque hay múltiples de síntomas que pueden estar relacionados a diferentes patologías. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que los médicos vienen a fusionar o a ejercer sus funciones de una manera totalmente en el aire, totalmente artificial. Solo ven los síntomas, recetan y de esta manera determinan lo que tiene con el paciente. Lo que es el médico temerario, usted menciona sobre el ejercer funciones. Podría ser un ejemplo de alguien que, un paciente con problemas cardíacos, y le deleguen a un ginecólogo las responsabilidades de que verifique qué evolución puede tener con determinado tratamiento que le aplicaron. Entonces, cada una de estas pautas se verifican en todo el servicio de salud, tanto pública como privada, porque muchas veces no ejercen sus funciones de manera correspondiente. Ahora, hay un término muy interesante que es la obligación de resultado
y no de la obligación de medios y no de resultados, porque muchas veces no cuentan con los insumos suficientes para ejercer sus funciones, y esto podría ser un complemento de las buenas funciones del médico, porque si no cuentan, por ejemplo, con un tomógrafo para realizar un dictamen de un trauma cráneoencefálico, entonces el médico viene en todo caso a solicitar el procedimiento, pero tal vez el equipo está mal o no existe el equipo en el hospital, pero es urgente. Entonces, estas situaciones se vienen a complementar y vienen a hacer que el paciente permanezca más tiempo sin un diagnóstico y por tanto sin un procedimiento adecuado. Y por tanto sería bueno que nos explique la obligación de medio y no de resultados, que es algo que viene a confundirse a la hora de ver en materia legal casos de medicina. Bueno, efectivamente, en el derecho civil, ¿verdad?, se establece todo el sistema de obligaciones que rige al país. Entonces, aquí, ¿verdad?, en nuestro país, la medicina, como el derecho, pues la abogacía en este caso, están establecidas como profesiones liberales, que generan, ¿verdad?, una obligación de medio. ¿Qué significa de medio? Que la persona va a poner su mejor esfuerzo y va a hacer la mejor diligencia para darle la mejor atención al paciente, aunque a veces esté supeditado, como bien lo señalá. ¿Por qué? Porque si yo le voy a recetar, hablemos de un medicamento caro, Medicardis, porque es el necesario, pero no existe en las farmacias del MINSA, le van a suministrar otro, pero le suministran otro que no le va a garantizar la calidad de tratamiento que yo como galeno le estoy recomendando al paciente. Si no existe el tomógrafo, pues hay que ir a buscar donde le hagan la tomografía, aunque pague el centro de salud o pague el hospital, porque el análisis o el examen o el dictamen elemental que yo necesito para ver qué es lo que tiene en la cabeza la persona. Entonces, yo vengo como médico, ¿verdad? Llega el paciente, le brindo la mejor atención, estoy en interacción con los familiares, estoy viendo, estoy conociendo, ¿verdad? Y el familiar está viendo que yo estoy actuando bien. Entonces el familiar se siente satisfecho, aunque la persona muera. Pero llega, lo reciben, ¿verdad? Y yo no hago nada, no me movilizo, no me preocupo por el paciente. Entonces la persona así dice, ve, el médico fue negligente, no hizo las cosas. Entonces, es verdad que la medicina, ¿verdad?, general es una obligación de medio, o sea, es obligación del médico atender bien y hacer su mejor esfuerzo. Es como el abogado. El abogado debe hacer todo para garantizarle los derechos procesales a su cliente. No garantizarle que le va a ganar el caso, porque no. Porque si están acusando penalmente a una persona de violadora, ¿verdad?, y está el dictamen de medicina legal, y están los testigos, y está el peritaje de que él fue el que la violó, o sea, yo como abogado no le voy a garantizar un resultado de libertad. Lo que voy a garantizarle es que le respeten los derechos procesales, ¿verdad?, para que él, como ciudadano, esté respaldado por la justicia de Nicaragua. Diferente, Sonia, es cuando la persona busca a un especialista de la medicina. Entonces voy a poner un caso de ejemplo. Cuando buscas a un cirujano estético para que te haga un implante de mama o de senos artificiales, ahí sí, ahí hay una obligación de resultado, porque previo acuerdo la persona dice, mire, yo quiero que me coloque un implante de talla 40, porque me quiero ver como la Pamela Anderson, pues. Entonces, hacen el contratito y ahí se coloca, ¿verdad?, que a la persona le va a colocar un implante de forma que cuando se ponga el brasier o lo que utilice, ¿verdad?, el busto sea de tamaño 40. ¿Qué sucede? El cirujano no tiene talla 40, solo 36, dice, no, lo mismo, le coloca talla 36, cuando la mujer se mide el busto, dice, no, este es 36. Entonces, tiene todas las facultades, ¿verdad?, y el derecho para exigirle que le implante un 1.40 a costo del cirujano, porque él se comprometió a entregar un resultado preciso. Aquí en Nicaragua, hace 5 o 6 años, tuvo un caso, Sonia, muy famoso. Una señora hacía modificar los glúteos, pues, las nalgas, ¿verdad? Entonces fue el cirujano y el cirujano le garantizó, ¿verdad?, que la cintura iba a tener tal medida y ¿verdad? Y lo que es la parte de las pompis, como le dicen, ¿verdad?, iba a tener un volumen de tanto.
Cuando se termina la cirugía y pasa el tiempo, el resultado no fue el que se negoció. Entonces la señora demandó públicamente, hasta en los diarios tuvo el caso, ¿verdad?, al cirujano estético y se vio obligado a volverle a reparar a costas de él, ¿verdad?, hasta dejarle la cintura con la talla que habían convenido, y en la circunferencia de los glúteos del tamaño que habían convenido. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre una obligación de medio y una de resultado. En la de medio, mi compromiso es hacer la mejor diligencia, hacer el mejor acompañamiento, dar mi mejor esfuerzo. En la de resultado no, en la de resultado me obligo a entregarte un resultado específico. El ingeniero. Y también se debe en una obligación de medio se debe de verificar también por cada uno de los ciudadanos que cada organismo es diferente y vamos a reaccionar al procedimiento y a los tratamientos de manera muy distinta. Cada quien se va a adaptar y los va a percibir de manera diversa. Por tanto, no siempre vamos a tener una reacción positiva y esto puede generar confusión entre la atención que le está brindando el médico y los resultados que yo quiero percibir como familiar de un paciente o en todo caso como paciente. Mientras que el ejemplo que da usted es clarísimo. Una obligación de resultado es cuando usted solicita un servicio, que también puede pasar con odontología, de que yo solicite una endodoncia en determinada pieza y me la hagan en otra pieza, o no cierren los conductos correctamente y yo me vea afectado con otras patologías, ya sea una infección o una inflamación o dolor o cualquiera que se complemente. O pusieron al revés el diente. O también que solicite un implante y el implante no sea de la medida que se había acordado. Entonces todo esto viene a correlacionarse y a tratar de verificar cuándo es obligación de medio y cuándo es de resultado. En cuanto al Código Penal de nuestro país, ¿será que cómo sanciona el Código Penal la responsabilidad médica de cada uno de los servicios, tanto públicos como privados de nuestro país, o el ejercicio de la medicina en cada uno de los profesionales de esta? Bueno, primero vamos a comenzar con el final y después vamos a terminar con el inicio. En el artículo 141 del Código Penal se establece, ¿verdad?, la tipificación del delito homicidio imprudente. Ahí es donde está, en el segundo y el tercer párrafo, ¿verdad?, está señalada la conducta, ¿verdad?, imprudente del médico y de cualquier profesional de la medicina, y ahí se establecen sanciones penales que van de 1 a 4 años. Pero, ¿verdad?, también se establecen de forma colateral medidas adicionales, como es la inhabilitación. O sea, el médico que es condenado por homicidio imprudente a 3 años, también queda inhibido durante 3 años de ejercer la profesión. Lo borran de los registros del MINSA, lo borran de todas partes, y ya trae una secuela, ¿verdad?, y una situación incómoda, porque mira, ese médico es negligente y por eso se murió una persona. Entonces ya en el sistema médico, en las clínicas, en los hospitales, tienen temor de contratarlo porque saben que es negligente o es imprudente o es temerario. Entonces la sanción en lo penal es corta, pero en lo moral y en lo ético es muy fuerte, porque te inhabilitan, o sea, no puedes ejercer la profesión, y si hay, ¿verdad?, algunas cosas adicionales, también te hacen más grande la pena, pero de 4 años no sucede. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. En el análisis que hace el doctor Arias Cabrera, ahí en la Gaceta Médica, él señala que él considera que el sistema judicial de Nicaragua, específicamente los jueces, no están preparados para enfrentar procesos judiciales donde se involucre un profesional de la medicina, y yo estoy de acuerdo con él, pero yo amplío la situación. No solamente los jueces, tampoco hay fiscales y tampoco hay abogados litigantes con la experiencia suficiente para tratar estos casos, porque aquí estamos hablando de hay que valorar idóneamente qué fue lo que hubo, pues si es negligencia, es temeridad, es imprudencia o una mezcla de situaciones en la cual el médico se ve inmerso porque el sistema médico de salud no le brinda las condiciones idóneas. O sea, yo puedo decirte una situación, pero si no me la dan, ¿qué hago? Si no me prestan las condiciones, ¿qué puedo resolver? Entonces, jueces incapaces, vamos más bien claro, fiscales que solamente están dedicados, ¿verdad?, a enfatizar
la tipificación de los robos, de los asesinatos, de otras cosas, pero que no se metan con profundidad a ver cuáles son los manuales y los procedimientos y el protocolo que establece el MINSA y que deben de cumplir los hospitales, tanto públicos como privados. Hay un sistema de auditoría médica, tanto en los ILAIS como en el MINSA, pero ¿qué nivel de capacidad tienen, verdad, cuando están conformados solo por médicos? O sea, ellos van a ver la parte médica, pero no vemos la parte legal en esos comités de auditoría, y después eso se remite a los juzgados. Entonces vemos un juez que desconoce cómo es el procedimiento médico o los protocolos, el fiscal que lo que ve es un muerto nada más y una acusación y una epicrisis, ¿verdad?, donde dice que murió de tal cosa y que puede haber responsabilidad, y un abogado que va a defender buscando un error. Pero no es lo mismo diciendo, mire, como abogado, el médico tratante actuó bien, hizo su hoja de ingreso, colocó todo lo que dice el protocolo, hizo la hoja de transferencia, ¿verdad?, o de referencia, vino la hoja de contrarreferencia y todo estuvo muy bien ajustado a lo que dice el manual. ¿Por qué? Porque no conoce los manuales. Él solo va a ir viendo si hay cuerpo del delito y hay delincuencia procesada. Lo más lógico sería que él se asesore o que solicite ayuda por un médico que sea especialista en situaciones, porque muchas veces no necesariamente un abogado, sino puede existir un médico, un doctor que pueda verificar la parte legal y que le pueda brindar asesoría a un profesional del derecho que lo solicite para llevar cualquier caso, porque esto viene a complementar y se hace una ayuda mutua, porque los términos, o sea, el léxico utilizado para situaciones médicas y para situaciones comunes es muy distinto. Es muy distinto, y esto tiende a confundir la situación de un juicio por determinada circunstancia o por determinado mal procedimiento que se efectuó por un profesional de la medicina. De manera práctica, ¿usted considera que no existen profesionales que puedan velar por esta situación? O sea, por la responsabilidad médica en nuestro país, y también de manera jurídica no hay profesionales que puedan defender tanto a los afectados por parte del paciente como también al médico que está siendo acusado. Sí, soy verdad tajante y te digo que no, en el sentido práctico. O sea, nosotros vemos, yo fui decano de una facultad de ciencia jurídica en una universidad, y miramos, verdad, que los pensos están orientados específicamente al derecho penal general y especial, y no vemos especialidades. Hasta ahorita las universidades están haciendo algunos esfuerzos para darles prácticas tributarias, prácticas administrativas, prácticas aduaneras a los estudiantes, pero en el aspecto de medicina legal, ¿verdad? En el aspecto de medicina legal no vemos mucho. Entonces esa es la debilidad. Te voy a dar un ejemplo, Sonia, ¿verdad?, en el cual está la situación de un hospital público. En el año 2005, al director general administrativo, el Manolo Morales, el director de cuidado intensivo, le dice: necesito 7 cilindros de oxígeno para 7 casos urgentes porque si no me mueren. Entonces aquel le dice: solo tengo 4 en inventario, y se los llevan. Entonces el otro le dice: vení vos, aquí están los familiares, decime a quiénes se los vamos a poner, porque los otros se van a morir y yo deslindo responsabilidades. Entonces es agravante esa situación, pero el médico tratante ya las cosas se le salen de su control, porque él no decide, él no puede comprar. Entonces se le hace la consulta al director administrativo: ¿y por qué no comprar los otros 3 cilindros? Es que tengo que ir a levantar las 3 cotizaciones y después someter eso al comité de aprobación, ¿verdad?, de las cotizaciones, para que me den una resolución para mandarlo a comprar. ¿Eso cuánto dile? Hasta 2 días. En 2 días se murió la persona. Porque ¿tenés fondos? Sí. ¿Por qué no los compras? Si los compro, ¿verdad?, como no va a haber licitación, el auditor interno me va a sancionar y me manda eso a la Contraloría, y después viene la Contraloría y me establece responsabilidad administrativa y me sanciona. Entonces hay un juego de situaciones burócratas, ¿verdad?, en donde la salud del paciente está en juego y el prestigio del médico. Entonces ahí es donde vemos una situación engorrosa, y es donde se tiene que involucrar el profesional del derecho para dilucidar hasta dónde llega la responsabilidad del médico que esté en el sector público, porque la responsabilidad es del sistema,
si a mí no me dan las medicinas idóneas y llegan 20 personas padeciendo dengue, y yo digo, mira, yo necesito esto, mándeme, no me lo mandan, o sea, yo no soy responsable. Si en todo caso, cuando se existe una responsabilidad de medio, muchas veces el ministerio, si hablamos directamente del Ministerio de Salud, se desliga de toda responsabilidad y orienta que el médico debe ser sancionado. O sea, muchas veces este punto puede llegar a determinarse por falta de insumos, porque no se cuenta con el equipo suficiente para realizar determinados estudios. Entonces el médico trata de fusionar o complementar cada uno de estos puntos a través de sus funciones. Pero ¿qué pasa? Que si no se contaba con el complemento o el equipo, por ejemplo, para realizar determinado estudio, entonces ellos lo tienen que solicitar de manera previa y por un sistema totalmente eterno y burocrático. Que en este caso, ¿el médico tiene la responsabilidad? No, quien la tiene es el sistema de salud. Entonces, por tanto, cuando se le emite cualquier denuncia, se emite cualquier denuncia en contra del médico, porque es el que está más cercano a los familiares, entonces en contra del médico, porque él era quien lo estaba atendiendo. Era el tratante. Era el tratante, entonces se emite la denuncia en contra del médico, vienen los responsables del sistema de salud, se desligan y dicen, es responsabilidad del médico, por tanto, él tiene que recurrir y responsabilizarse por todo el procedimiento. Lo cual es incorrecto. Lo sancionan, le quitan las obligaciones para ejercer su profesión y lo tratan de evadir cualquier acusación en contra de ellos directamente. Y al médico lo limitan a decir ese tipo de arbitrariedades que surgen en el sistema de salud. Bueno, ahí es donde te digo que adolecen los abogados litigantes de ese tipo de conocimiento, de detectar qué es lo que sucede, si es la actitud personal del médico o es el sistema. Ahora, ¿tiene conocimiento usted de sistemas públicos o privados de que implementen este tipo de metodologías para tratar de resumir? Bueno, mira, los hospitales privados, tengo entendido que sí se ajustan a los protocolos y los manuales del MINSA, porque si no los sancionan, o sea, hay un control de calidad, que hay verificación, aunque ellos en algunas ocasiones, verdad, violentan esos procedimientos. Casi todas las demandas por responsabilidad penal médica son en los hospitales privados, porque las familiares saben de que después demandan al hospital y hay un resarcimiento económico por la muerte de familiar. En el caso de los hospitales públicos son pocos los casos, pero sí existe el derecho de demandar al sistema público de salud, porque son responsables. Agarran el presupuesto más grande de todo Nicaragua y deben de garantizar la atención, los insumos, los medicamentos y el tratamiento idóneo a la población. Ok, está bien. Entonces hemos concluido hasta esta parte. Vamos a tratar la próxima semana de brindarle recomendaciones específicas de cómo accionar en caso de que usted se vea afectado con un paciente o con un familiar que ha sido víctima del sistema de salud o de cualquiera de los procedimientos. Entonces les esperamos hasta el día viernes en otra entrevista para tratar de abordarle el mismo tema. Y agradecemos su audiencia y continúe con la programación de RTV. Les esperamos hasta el viernes.